Rectificador de onda completa. Este es el primer circuito que vamos a ver de este tipo. Es un rectificador acoplado por transformador con derivación central a masa. Me refiero a este conductor central que ven acá conectado a la masa del circuito. Hicimos un ejercicio con este tipo de transformador en la guía de repaso. Les había preguntado qué tensión tenía en los terminales extremos de ese transformador y qué tensión tenía entre un terminal extremo y el punto medio. Obviamente voy a tener la mitad de la tensión que obtendría si considero los terminales extremos del trafo. Como se darán cuenta, tenemos dos diodos que se unen en este punto, es un nodo, y de ahí la resistencia de carga, que también está conectada a masa. Quiere decir que realmente existe un conductor que no se ve en el circuito, pero que sí tendríamos que tenerlo en cuenta a la hora de montar el circuito de verdad, en una placa de prueba. Quiere decir que si hubiese corriente circulando a través de la resistencia de carga, esa corriente seguiría su camino por ese conductor hacia el conductor central del transformador. ¿Sí? Así que cualquier corriente que supongamos que circula por la resistencia de carga, la vamos a dibujar como que se va hacia la masa y por supuesto va a retornar por la masa que está conectada al terminal central del transformador. Otra aclaración importante, la señal de entrada. Esta vez no les dibujé el símbolo de una fuente de tensión alterna, directamente les dibujé cómo es la forma de señal que está ingresando. Por supuesto alterna senoidal, pero esta vez les estoy señalando el valor pico de la señal de entrada, la señal que ingresa al primario. Quiere decir que cuando ustedes calculen la tensión del secundario, van a obtener de manera directa la tensión pico, ¿sí? Ese valor. Entonces van a operar de la siguiente manera. Tensión del secundario será igual a tensión del primario dividido, en este caso, 12. En algún momento ya van a hacer esto de memoria, no hace falta estar planteando a cada rato la relación de transformación. Quiere decir que van a tener 311 volt pico dividido 12. Quiere decir que V2, la tensión del secundario, les va a dar 25,9 volt. Y yo sé que, como estoy trabajando con la tensión máxima de la señal que ingresa al primario, voy a obtener la tensión pico en el secundario. Acá van a estar los famosos 25,9 volt. Valor máximo. Y nuevamente aclaro, mi señal de entrada al rectificador es la tensión que me entrega el secundario al transformador. Esta es la tensión de entrada al primario. ¿Y qué van a hacer? Van a multiplicar esto por raíz de 2 como han hecho alumnos otros años. Por supuesto que no lo van a hacer, porque ya están obteniendo el valor máximo. Así que no metan la pata y no multipliquen por raíz de 2, ¿sí? Bueno, vamos a analizar cómo trabaja este circuito para obtener la señal de salida en la resistencia de carga. Consideramos el semiciclo positivo en la señal senoidal que tenemos en los terminales del secundario del trafo. Va a ser positivo arriba, negativo abajo. Eso va a provocar que este diodo quede polarizado en directa y el diodo 2 quede polarizado en inversa. Ánodo o polo positivo del diodo sometido al potencial eléctrico negativo. Se va a comportar como un interruptor abierto o como un circuito abierto. Y este, por supuesto, va a conducir y va a tener la famosa caída de 0,7 volt. Quiere decir que la corriente, si tenemos que trazarla, partimos siempre del potencial positivo de nuestra fuente. En este caso, nuestra fuente, repito, es el secundario del trafo. Así que arrancamos a trazar la corriente por acá. Llegamos a este punto y para acá no va a venir nada porque el circuito está abierto. Al estar el diodo 2 en inversa, toda la corriente va a ir hacia la resistencia de carga y se deriva a masa. Y como dije anteriormente, esa corriente va a retornar por masa y se va a dirigir al conductor central del transformador. Y por supuesto, cuando la corriente llegue al punto medio del bobinado, no va a venir por este tramo. El circuito sigue abierto, ¿no? Va a retornar por la mitad superior del bobinado secundario del trafo.
cerrando de esa manera el circuito. Tenemos entonces que estamos utilizando solamente la mitad del bobinado secundario del trafo. Es decir, que no estamos trabajando con los 25,9, 26 volts. Vamos a hacerla fácil, vamos a ponerle 26 volts. No estamos usando la tensión completa para alimentar el rectificador. Estamos usando solamente la mitad, estamos usando 13 volts. De esos 13 volts, 0,7 caerán en el diodo de 1 que está conduciendo y el resto va a caer en la resistencia de carga. Estoy hablando siempre de la tensión pico. ¿Qué forma de señal voy a tener acá a la salida? Fíjense, la corriente recorre la resistencia en este sentido, del terminal superior al inferior. Quiere decir que la caída de tensión también va a ser en este sentido. Voy a tener mayor potencial acá, en el terminal superior, y potencial negativo en el terminal inferior, el que está a masa. Quiere decir que mi señal va a ser positiva, ya tengo ese dato. Como estoy alimentando con una onda senoidal, la mitad del trafo también tiene una señal senoidal, pero con un nivel de amplitud menor, la mitad, 13 volts. Así que si tengo una onda senoidal, un semiciclo positivo de 13 volts, acá voy a tener un semiciclo positivo de 13 volts menos lo que me cae en el diodo. $12,3 volts. Ya vamos a plantear la ecuación de la tensión pico de salida. Vamos ahora a hacer el análisis para el semiciclo negativo. Voy a borrar todo, lo voy a dejar como estaba en un principio el circuito. Bien, ahora sí, si considero el semiciclo negativo de la tensión en el bobinado secundario del trafo, voy a tener potencial negativo en el terminal superior y potencial positivo en el terminal inferior. Y eso va a hacer que cambie la polarización de los diodos. Ánodo al potencial positivo, este diodo va a conducir. Potencial negativo al polo positivo del diodo o al ánodo, va a estar en inversa, se va a comportar como un circuito abierto. ¿Por dónde circula ahora la corriente? Parto del potencial positivo. El circuito está abierto, se va toda la corriente hacia la resistencia, hacia la carga del circuito. Y fíjense que la corriente sigue recorriendo en el mismo sentido que antes a la carga. Quiere decir que sigo teniendo la misma polaridad que antes. Y al tener corriente, significa que también tengo tensión. La corriente se va a masa, retorna por masa, y ahora va a circular por la mitad inferior del secundario del transformador. O sea que en cada semiciclo de mi señal en el secundario, estoy usando solamente la mitad del transformador. En este semiciclo usé la mitad superior y en el semiciclo negativo estoy trabajando con la mitad inferior del secundario. En definitiva, ¿qué voy a tener a la salida? Nuevamente voy a tener un semiciclo positivo, porque sigo teniendo la misma polaridad que antes. Y cuando ocurra otro semiciclo positivo, lo mismo. Semiciclo negativo. Esa es la señal de salida rectificada. Por eso se llama rectificador de onda completa. Ahora estoy aprovechando los dos semiciclos de mi señal de alimentación, de mi señal alterna. Estoy aprovechando el positivo y el negativo. En el rectificador de media onda solamente dejaba pasar la mitad de la señal. El semiciclo negativo lo recortaba. Vamos a plantear las ecuaciones. Valor pico y valor medio. Entonces, de los 26 volts que tengo acá, solamente estoy utilizando 13. De esos 13 volts, 0,7 van a caer en el diodo. Y lo que me queda en la resistencia de carga. Quiere decir que la ecuación para la tensión de carga pico o máxima va a ser la tensión del secundario, máxima o pico, dividido 2, porque solamente estoy usando la mitad del trafo en cada semiciclo,
menos la caída de tensión en el diodo, 0,7 volts. Esa va a ser la ecuación para calcular el nivel de tensión acá. BL, ya que está, vamos a escribirlo como corresponde. Esta vez le llamé tensión de salida. Tensión de salida máxima o tensión de salida pico. Tensión de salida, pico. ¿Qué más se les va a pedir? El valor medio o promedio o de continua de la tensión. B de salida, DC. Cuando analizamos el rectificador de media onda dijimos que el valor promedio lo teníamos a través del cálculo de una integral que en sí involucraba el cálculo del área del semiciclo que teníamos a la salida, el que me dejaba pasar. Pero fíjense que ahora, en un periodo completo de la señal de entrada al rectificador, tenemos el doble de área. ¿Qué quiere decir eso? Que si esta era la ecuación para la tensión promedio, tensión de salida pico sobre pi, ahora que en un periodo completo de la señal de entrada tengo el doble de área, tengo que multiplicar por 2. Esa va a ser la ecuación para calcular el valor promedio de una señal rectificada, para un rectificador de onda completa. Y acá salta otro hecho importante. Fíjense, habíamos dicho que el periodo de nuestra señal, si es de 50 Hz, el periodo es de 20 milisegundos. Recién acá se vuelve a repetir la señal de entrada, en este punto. Pero fíjense la señal rectificada ahora. Vamos a borrar el área para que se note más claro. ¿Dónde se empieza a repetir la señal rectificada? Se empieza a repetir acá. Acá ocurre un semiciclo y acá ocurre otro semiciclo positivo. Más que semiciclo, acá ya le podemos llamar pulso. ¿Qué quiere decir eso? Esto es lo que dura un periodo de mi señal alterna. Y esto es lo que dura un periodo de mi señal de salida. Dura la mitad. Significa que tengo el doble de frecuencia. En un periodo de la señal de entrada ocurren 2 periodos de la señal de salida. Eso es un dato que se puede preguntar en un examen de electrónica. ¿Cómo es la frecuencia de la señal rectificada en un rectificador de onda completa comparada con la frecuencia de la señal de entrada? Y es el doble. O podríamos decir que el periodo de la señal rectificada es la mitad del periodo de la señal alterna de entrada.